Continuando con las cefaleas. La cefalea es el motivo de consulta neurológico más frecuente en urgencias y a nivel ambulatorio. Puede ser como única manifestación, entonces nosotros vamos a comprenderla en una clasificación de cefaleas primarias, o puede ser manifestación ya de una enfermedad subyacente que pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente, por lo cual se requiere un diagnóstico y un tratamiento específico y precoz para esa cefalea. Entonces no está de más recabar los datos que van a orientarnos ante una cefalea secundaria sobre todo, y esto vamos a ver que pueden dividirse en diferentes tipos dependiendo del antecedente patológico del paciente. Entonces nosotros vamos a ver algunas características de las cefaleas más comunes, síntomas y signos encontrados que podemos ver. Entonces vamos a ir analizando este capítulo. Como les decía, es un motivo principal de consulta, y no solo es motivo de consulta, sino que también es, digamos, de ausencia laboral, es uno de los motivos principales. Entonces la cefalea o la migraña o la jaqueca o el dolor de cabeza, nosotros generalmente es inhabilitante para muchas personas. Entonces esas personas ya dejan de producir adecuadamente, lo que va a ocasionar pérdidas, no solo pérdidas de su trabajo, de su hora, de su tiempo, sino que también a veces estas cefaleas le aíslan al paciente del entorno familiar, debido a que deben estar en reposo. Dependiendo del tipo de cefalea, debe estar en una completa y absoluta oscuridad con un silencio sepulcral. Entonces la clasificación de las cefaleas, como les estaba diciendo, las primarias son las cefaleas que, digamos, están causadas por sí mismas, y las más comunes son la cefalea de tensión, que es la causa más común, la número 1. Luego tenemos las migrañas, tenemos la cefalea en racimos, tenemos una cefalea de rebote y otras cefaleas que, digamos, se deben al nervio trigémino y a patologías vasculares como inflamaciones de grandes vasos. Y las secundarias son ya sintomáticas debido a una lesión intracraneal o estructuras afectadas que pueden ser pericraneales, como una sinusitis. Es una patología que hay un acceso a nivel del seno maxilar, entonces eso provoca dolor de cabeza también. O enfermedades sistémicas, la hipertensión arterial puede llevar a una cefalea. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las cefaleas? Es consecuencia, dice, de la activación de receptores del dolor a nivel del cráneo. Nosotros, para ir analizando lo que es la cefalea, tenemos que tener en cuenta que el tejido nervioso en sí no sufre dolor. Lo que puede llegar a sufrir dolor son los núcleos del RAFE. El parénquima cerebral entonces es insensible, lo cual a no ser que no provoca dolor, no provoca dolor si hay un proceso expansivo dentro. Entonces, si hay algún tipo de tumor o neoplasia que va creciendo dentro del tejido nervioso, esto no es doloroso. Entonces se activan los receptores nociceptivos craneales extracerebrales para causar una cefalea. Y vamos a ver cuáles son las estructuras craneales que son sensibles al dolor. Tenemos el cuero cabelludo, las arterias o ramas de la arteria carótida externa, tenemos las porciones proximales extracerebrales de las grandes arterias. Entonces las ramas, de la arteria carótida, tanto interna como externa,
También los senos venosos pueden llegar a ser dolorosos y la mayoría de los estímulos recogidos o estímulos dolorosos que son recogidos de la parte pericraneal son vehiculados por el nervio trigémino, y las tres también pueden ser por las tres primeras raíces cervicales infratentoriales. Entonces vemos que el cuero cabelludo es lo que duele, las arterias tanto de la carótida interna como externa, sus ramas, las porciones proximales. Entonces eso provoca una estimulación que puede ser mecánica o química dolorosa. Acá vemos los vasos y esos vasos van a llevar, digamos, esa lesión que puede ser por el nervio trigémino o por los nervios cervicales. Los estímulos dolorosos entonces van vehiculados por el trigémino o por las tres primeras raíces cervicales. Si van por el trigémino son supratentoriales y si van por las raíces cervicales son las infratentoriales. Entonces el tentorio es como una capa de las meninges que está separando la fosa supratentorial de la infratentorial. Entonces la supratentorial tiene, digamos, al cerebro, a los hemisferios cerebrales, y la infratentorial al cerebelo. Entonces también puede ser recogido el dolor por el vago y el glosofaringeo y llevan esto a la fosa posterior. Entonces hablamos de cefaleas primarias. Las cefaleas primarias nosotros ya las clasificamos y tenemos las migrañas con aura o las migrañas sin aura. Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. Las migrañas sin aura, vamos a ver que nos dice que la duración es bastante alta. Las migrañas, como les decía, es la segunda causa de dolor de cabeza. Afecta al 10 al 15% de la población y es un motivo muy frecuente de consulta debido a la gravedad de la crisis. Y generalmente, como afecta a jóvenes, afecta mucho en las etapas más productivas. Es más común en las mujeres en una proporción de 3 a 4 sobre 1 en cuanto a los hombres. Y también vamos a ver que presentan antecedentes familiares de migraña. Puede ya aparecer esta migraña en la niñez o en la adolescencia, y el 80% de los pacientes con migraña generalmente ya lo presentan antes de los 30 años. La crisis oscila entre un episodio cada varios meses o 4 episodios al mes. El 2% de la población puede llegar a sufrir una migraña crónica. El dolor entonces está presente en más de 15 días al mes. Eso sería una manera de diagnosticar una migraña crónica. El dolor se puede instaurar de manera rápida, progresivamente también, y persiste por lo menos de 4 hasta un máximo de 3 días. 4 a 72 horas, entonces sin tratamiento o tratado de manera exitosa. El 50% de los casos el dolor es hemicraneal, en el resto ya desde el inicio va a ser bilateral. O sea, puede afectar a una parte del cráneo o puede ser bilateral. Generalmente es referido el dolor como pulsátil. Significa eso, es como si fuera que estamos sintiendo el latido del corazón. Entonces con cada latido del corazón te está doliendo la cabeza. La intensidad puede ser moderada a grave, incluso, como les decía, puede llegar a afectar las actividades cotidianas y hacer que el paciente deje de acudir a su labor, a su tarea. Está agravada por el movimiento, por lo cual el paciente debe estar en reposo. No puede siquiera caminar o subir escaleras. Entonces el día de mañana, si ustedes
faltan a las clases, ¿verdad? Ya tienen una patología que les puede acompañar, digamos, es la migraña sin aura, es la más común, está dada en más del 80% de los casos, por eso se le llama común, agravada por el movimiento y tiene un síntoma asociado que puede ser la náusea o el vómito. También puede tener el paciente una fotofobia, o sea, no tolera una luminosidad muy alta, no tolera sonidos, o también el dolor puede atribuir, no se atribuye, no se encuentra la atribución de eso de dolor a otra patología. Entonces el paciente también sufre de osmofobia. ¿Qué es la osmofobia? No es la homofobia, como dice. Entonces, la homofobia puede ser, parecer tonta para algunas personas, pero puede causar problemas muy graves. Entonces, es cuando tiene alteración del sentido olfatorio. Entonces, cualquier olor puede causarle, cualquier olor muy fuerte a ese paciente con osmofobia puede llegar a molestarle y a causarle una cefalea. Entonces, eso sería la osmofobia. Y tenemos el otro tipo de migraña, que es con aura, que es una migraña clásica. Y también se puede, digamos, ir acompañada de los signos y síntomas que ya vimos en el otro tipo de migraña, pero los síntomas son focales y transitorios. El paciente puede ver luces o líneas o puede llegar a perder la visión antes o durante la cefalea. Entonces, el aura es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes de los santos, en la cabeza de la imagen de la mayoría de los santos católicos. En las imágenes vemos como algo dorado que está recubriendo. Entonces, el paciente lo primero que va a tener va a tener algún tipo de alucinaciones visuales o defectos en la visión o pérdida de la visión, y eso puede ser antes o durante la cefalea. La duración ya vemos que varía, puede ser de 5 minutos a 1 hora y acompaña o sigue esa cefalea a aura. Y el dolor también no debe ser atribuible a otro tipo de patología. Entonces, esto en cuanto a las migrañas. El 90% de los pacientes, entonces, estábamos hablando que pueden tener también síntomas acompañantes. El aura también entonces puede llamarse prodromo y puede que el paciente tenga un cambio de humor, tenga bostezo, tenga retención de líquidos o avidez por determinados alimentos y luego, digamos, tenga algunas alucinaciones o defectos de la visión o auditivas y le cause después la migraña. Entonces, la más común es una migraña sin aura, dura de 4 a 3 días, o sea, 72 horas, y la migraña con aura dura de 5 a 60 minutos y va precedida de algún síntoma focal. La cefalea tensional, vamos a hablar de ella ahora, es la cefalea primaria más frecuente, afecta probablemente a 2/3 de la población en algún momento. El 3% en cambio sufre de alguna cefalea de tensión crónica. Entonces, cuando yo voy a hablar de cronicidad de cefaleas, cuando el dolor es mayor a 15 días. Puede aparecer a cualquier edad, aparece entonces a cualquier edad y es más frecuente en el sexo femenino.
El carácter es opresivo. La localización es bifrontal, o sea, es como si fuera una cinta que afecta a todo el cráneo. La cualidad es opresiva, no se agrava con el esfuerzo, se puede ir asociado con algún tipo de náuseas. Entonces, no se acompaña de vómitos, fotofobia ni sonofobia. Tampoco esta patología empeora con el ejercicio físico y tienen una sensación vaga de mareo los pacientes que tienen este tipo de cefalea. Es sugestivo de ansiedad o rasgos depresivos. A la exploración o al examen físico el paciente va a estar normal. Entonces es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis. El dolor tipo C puede ser leve o moderado y puede ser causada por el estrés, por algún cuadro patológico de ansiedad, como les estaba diciendo. Luego tenemos la cefalea en racimos. La cefalea en racimos vemos que dura mucho más que la cefalea tensional. La cefalea en racimos es 4 veces más frecuente en varones, entonces a tener en cuenta. De la cefalea, si se les pregunta cuál es el más común, es la cefalea tensional. ¿Cuál es la que afecta más a varones? La respuesta es la cefalea en racimos. Se inicia entre los 20 y los 50 años. El dolor generalmente es periocular, o sea, alrededor del ojo. Estrictamente unilateral, no va a ser alrededor de los dos ojos y alcanza su máximo en 5 minutos hasta hacerse muy intenso y de carácter terebrante. Terebrante sería como algo que está taladrando y golpeando a la vez la cabeza. Se mantiene como la duración es entre 30 y 180 minutos y se acompaña de lagrimeo, rinorrea y signo de Horner, que es cuando hay tosis palpebral, edema, y también puede haber una congestión nasal. Entonces, el paciente presenta estos ataques de dolor al día, a veces también de manera nocturna. Las cefaleas en racimos duran entre 2 a 3 meses, con periodos libres de dolor, entre unos meses y varios años, y de repente vuelve a atacar de manera de clúster, o sea, de ataques simultáneos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer referencia, suelen tener el racimo, hacer referencia a que el paciente tiene periodo de tiempo variable en la que no siente ningún tipo de patología, pero de repente tiene episodios diarios. Entonces se acumula, predomina, como dijimos, en varones, puede debutar a cualquier edad y tiene fases de remisión durante años. Entonces eso sería la cefalea en racimos. Puede ser causada por la época del año, puede ser causada por el alcohol y afecta de día o de noche. Entonces, como estábamos diciendo, puede haber miosis, toxis ipsilateral, o sea, esa toxis, es como si fuera que se está cerrando el párpado. Eso sería el síndrome de Horner. Y tiene una inquietud motora o desasosiego, es como si fuera que algo le desespera, no puede quedarse en un lugar. Entonces, cefalea en racimos. Luego, vamos a ver la cefalea de rebote. La cefalea de rebote paradójicamente es causada debido al consumo de fármacos ya
nosotros estamos consumiendo fármacos para, digamos, tratar ese dolor de cabeza, pero esos propios fármacos que estamos consumiendo pueden ser nuevamente causadores de algún tipo de dolor de cabeza. Entonces se produce por el uso excesivo de analgésicos o narcóticos que pueden causar un rebote. Se utilizan fármacos para el dolor de cabeza, pero esos fármacos vuelven a causar el dolor de cabeza en esa persona. Y tenemos las cefaleas trigémino-vasculares. Entonces acá tenemos el nervio trigémino que está, digamos, inervando la parte superior de la cara, la parte medial y la parte inferior. Que es una claudicación cuando no se altera por completo, digamos, la irrigación o la inervación en una zona de mi cuerpo. Entonces en este caso sería la mandíbula. Causa febrícula o hipertermia, aumento de la temperatura en ese lugar donde está ocurriendo, donde nosotros tenemos, la cefalea debido a la neuralgia del trigémino. Entonces, también puede haber elevación de la eritrosedimentación o PCR, porque generalmente está causado debido a una infección viral, sobre todo el herpes zóster, que suele, digamos, afectar con cierta periodicidad, no siempre cada año va a tener el paciente esas afecciones, pero puede ser recurrente debido a ese virus. Y hay una patología inflamatoria a nivel de las arterias que se llaman arteritis de la temporal. Entonces eso va a causar una cefalea de inicio lento. Vamos a notar en el paciente, al mirarle nada más, una arteria gruesa y tortuosa en la región temporal, y generalmente ya está dado este tipo de patología en pacientes mayores de 60 años. Las cefaleas secundarias, como habíamos dicho, son cefaleas debidos a causas externas. Pueden ser craneales, pueden ser extracraneales, pueden ser sistémicas o incluso puede deberse a algún trastorno psiquiátrico. Las craneales vemos que pueden ser por traumatismos que causan algún tipo de hemorragia o hematoma. Entonces vemos subdural, subaracnoidea, intracerebral, cuando hay hemorragia o hay malformaciones arteriovenosas, cuando el cerebro, el tejido nervioso sufre algún tipo de acceso. En la meningitis también tenemos una cefalea intensa. En la encefalitis también tenemos cefaleas. En las vasculitis, que serían las inflamaciones del tejido o del endotelio o de los vasos sanguíneos, también se causa cefalea. La hidrocefalia obstructiva aumenta la presión intracraneal, por lo cual va a haber cefalea. Y lógicamente la isquemia va a provocar dolor de cabeza como la hemorragia cerebral. Eso serían cefaleas secundarias a nivel craneal. Tenemos las cefaleas secundarias extracraneales, que están dadas por arteritis de células gigantes, o sea, arteritis del temporal sobre todo, como habíamos visto, que pueden llegar a causar inflamación y dolor, sinusitis, glaucoma, que es una presión intracraneal elevada, una presión intraocular elevada que puede llevar a una afección del nervio óptico, que también va a provocar una cefalea, no solo un dolor en el ojo, una neuritis óptica, o sea, una afección del nervio óptico. Enfermedades dentales también pueden llegar, una caries puede llegar a provocar una cefalea, y alguna patología de la columna vertebral, cuando la columna vertebral tiene escoliosis o alguna deformación o una hernia,
puede provocar también cefaleas. Patologías sistémicas como la fiebre o la viremia, o sea, la fiebre puede llegar a provocar dolor de cabeza. En el caso de que yo tenga alguna infección viral y esa infección viral ya esté, digamos, en la sangre, provocando una viremia, también me va a causar una cefalea. La disminución del oxígeno provoca dolor de cabeza. La intoxicación por monóxido de carbono también. Cuando hay un aumento del dióxido de carbono dentro de mi cuerpo, una hipercapnia, como dice acá, también va a haber dolor de cabeza. Uno de los síntomas más frecuentes de la hipertensión arterial es una cefalea. La alergia puede causar, la anemia también puede causar dolor de cabeza. Y en el caso de una persona adicta a la cafeína, la privación de esa cafeína puede causar dolor de cabeza, así como en los pacientes o en las personas adictas a la mateína, que se encuentra en la yerba mate. Si no consume su tereré, su mate o su chismaján, puede causarle dolor de cabeza. Alteraciones psiquiátricas también pueden causar cefalea secundaria, como una depresión que produce una cefalea de larga duración, y esta cefalea se caracteriza por ser resistente a la farmacoterapia normal a cefaleas. Entonces, en ese caso, uno le trata con los AINES, con el sumatriptán o con algún otro tipo de fármaco para el dolor de cabeza, pero no le cesa a ese paciente su dolor de cabeza. En ese caso vamos a pedir una interconsulta psiquiátrica para ver si no es causada por la depresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por medio de la anamnesis, o sea, un interrogatorio. Se ve la enfermedad actual, se ve los antecedentes de algún tipo de patología que tenga el paciente, o se ven patologías que afectan a los familiares de ese paciente. Se hace una adecuada exploración física porque vimos que el dolor puede ser causado por el cuero cabelludo. Entonces usar un bonnet que, digamos, comprime mucho mi cuero cabelludo puede llegar a causarme dolor de cabeza. Entonces una buena observación y un buen examen físico va a hacerme llegar al diagnóstico adecuado de ese dolor de cabeza. También podemos hacer diagnóstico por imágenes en caso de que nosotros sospechemos algún tipo de accidente vascular cerebral o alguna patología de base que puede ser una infección, una neumonía, que puede también causar una cefalea. Y también podemos utilizar diagnósticos laboratoriales para ver el hemograma. Como vimos, la anemia puede causar una cefalea secundaria, también las infecciones tanto virales o bacterianas o el acceso. Entonces utilizamos diagnósticos de laboratorio para ayudarnos a llegar al diagnóstico certero. Gracias por la audiencia. Después vamos a tener la clase donde estaremos dilucidando todas las dudas que tengan.